utilizado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si eso se entiende, ahora sí llegamos al final. Porque primero, la selección de un conductor depende de la corriente. Y la corriente, por supuesto, depende de la potencia. Después hay un segundo paso, que es evaluar las caídas de tensión. Y un tercer paso que se nos escapa a nosotros la forma de terminarlo, pero sí por lo menos tenemos la idea conceptual de qué se trata. Que producida una falla, el conductor tiene que soportar ese tiempo breve hasta que interviene la protección y no dañarse. Los conductores, como la mayoría de los equipos eléctricos, su limitación principal es la temperatura. Por supuesto que la temperatura producida por un exceso de corriente. Fíjense que yo marco lo principal en el exceso de corriente o temperatura y no señalo la tensión, porque el parámetro variable es precisamente la corriente. La tensión es siempre estable. Mientras yo me ponga elementos que satisfagan ese nivel de tensión, no tengo problema. Por supuesto, hay situaciones donde la tensión puede crecer muchísimo y daña. ¿Cuáles son esas situaciones? Entonces no está en esa situación. Lo que no se conoce no existe. ¿O sí? Dios existe. Empezamos a... hay situaciones donde la tensión puede crecer muchísimo. Nosotros estamos hablando de 220 voltios, 380 voltios, 500 voltios, 1000 voltios. Pero puede llegar a millones de voltios. ¿En qué circunstancia? No se le ocurre. Cae un rayo. Un rayo. Una descarga atmosférica cae en cualquier lugar. Cae, y más de uno se habrá enterado de que en un área donde cayó se producen destrozos y eso no son destrozos distintos al exceso de corriente. Son destrozos también, pero tienen que ver con el exceso de tensión. ¿Está? Pero eso no lo podemos nosotros prever. Eso hay otras formas para rayos, etcétera, y hay otras cosas que son las que prevén esa circunstancia. Bien, damos vuelta a la hoja. Hay otros elementos a seleccionar, pero no vamos a entrar. El cable es el punto de enlace entre la fuente y las cargas, y eso deberíamos tener cierta idea de cómo se aborda la selección de un cable. Aunque después no le damos bolilla y decimos iluminación 1,5, punto. Pero todo esto que está detrás, uno tiene que tener idea de cómo es. ¿Está? Bien. Dentro de la instalación, cuando ustedes hacen el plano, digamos, una cosa que tienen que tener claro es, en un esquema, por ejemplo, de este tipo, de este tipo,
dato aparece esto, o sea, los conductores que les pongo acá, ¿cómo acoto el resto? O sea, bueno, aquí no está puesto, pero esta es una boca de pared. Estas son bocas de techo. Se supone, no hace falta aclararlo, que una llave será para las bocas de techo y la otra llave para la boca de pared. Si planteara dudas, tendría que poner letras, por ejemplo, y entonces queda perfectamente definido. Lo que es seguro que este tramo de cañería voy a precisar dos conductores de 1,5 milímetros. Porque es lo mínimo que necesito para alimentar una boca. Necesito un vivo y un neutro de sección 1,5. ¿Sí? Bien. Este otro, yo voy a saltar de un lado al otro porque sí, no hay una razón lógica. Voy a saltar de un lado al otro. Este tramo corresponde a una sola llave, entonces, bueno, acá tengo dos conductores también, como este caso, por 1,5. Pero si me voy a este otro tramo de aquí, tengo una sola llave. ¿Cuántos conductores van a pasar por acá? 3. 3. Vamos a contarlo. ¿Por qué 3? Uno, el neutro, que es común para en todo el recorrido. Otro, el vivo de la llave. ¿Y el tercero? Lo guardo. No hay 3 conductores. En este caso particular, son 2 por 1,5. Sí, pues 2,1 por 2,5, porque con esta llave enciendo estos dos en paralelo. Si no lo ven, si no lo llegan a percibir como es simple, hacemos este croquisito. Y entonces a ver qué dice acá. Me la trae en un lado. Dice alguna bacana. No. está bien. Está bien, pero este es neutro. Todo depende, vamos a ver si lo dibujo de forma distinta. No, me estoy poniendo mal este. Lo estaba llevando al final y volviéndolo a traer, era un error. O sea, en el dibujo no se percibe como un error, en la instalación sí se ve como un error. ¿Se dan cuenta? Puesto de este modo, nos damos cuenta que son 2 conductores nomás. No hace falta ningún tercer conductor. Este tramo nos queda que pareciera ser el más complicado, pero vamos por partes. ¿Cuántos conductores necesito para el toma? 2 de cuánto? Más la tierra. ¿Y ya con eso queda suficiente o tengo que agregar algo más? ¿Más quién? ¿Qué pasa con la boca? Esta cañería no solamente lleva los conductores del toma, sino que tiene que llevar el de la boca de pared. ¿Cuántos conductores necesito llevar para este lugar? 1. ¿Estás de acuerdo con que lleve un solo conductor? ¿Cuánto tiene que llevar? En realidad
lleva 1, más 1 por 1,5. ¿Por qué uno solo? Porque esta llave manda un vivo que corre derecho hacia allá. Y el neutro lo tomo de acá. Tengo neutro en el toma y entonces llevo un neutro de 1,5 al lugar de la boca. ¿Se entiende?